Hola gente, en este vídeo voy a hablar sobre el Pocophone X3 NFC y el Samsung S10 Plus. Y es que ambos terminales me parecen una apuesta ganadora si no quieres perder un riñón al comprar un móvil, pero dependerá más de las necesidades de cada uno comprar uno u otro, ya que el Poco es un terminal de gama media-baja con un rendimiento increíble, y el Samsung S10 Plus es un terminal de gama alta que se ha depreciado con el tiempo. Así que comentaré las especificaciones de cada uno y cuál creo que es mejor para cada circunstancia. Empezando por la pantalla, si visteis mi anterior vídeo ya sabréis que este tema fue algo polémico, pues desde mi punto de vista la pantalla del Samsung supera a la pantalla del Poco, aunque como todo en este vídeo casi dependerá de gustos, ya que realmente es difícil decir cuál es mejor o peor porque usan tecnologías distintas. En rasgos generales, la pantalla del Samsung es un poco más pequeña que la del Pocophone. La resolución es mayor en el Samsung y también la densidad de píxeles. Además, el frontal del Samsung es aprovechado un 2% más. El brillo y el contraste máximo también son superiores en el Samsung. La pantalla Samsung es AMOLED, mientras que la Pocophone es LCD. Así que con esto Samsung gana en intensidad de colores y la posibilidad de usar Always On Display. En cuanto a diseño estético y resistencia, Samsung gana de nuevo en certificación, puesto que cuenta con Gorilla Glass 6, mientras que el Poco cuenta con Gorilla Glass 5. A pesar de esto, estoy seguro que la resistencia es mucho menor en el Samsung al contar con la pantalla Edge o pantalla curva. De hecho, compré el Samsung S20 Ultra y la pantalla se rompió en la primera caída a menos de medio metro del suelo. Y esto es porque generalmente el móvil cae sobre una esquina, en la cual el Samsung no tiene ninguna protección al ser todo cristal. Para mí, el diseño del Samsung es espectacular, pero esto es un punto muy negativo que siempre me hace cuestionarme la compra. En cambio, el Pocophone que estuve usando por unos 10 meses ha soportado numerosas caídas y sigue intacto. Y bueno, ¿cómo olvidar la tasa de refresco? Eso que tanto dio que hablar. Esto es el punto fuerte del Pocophone, o en teoría debería serlo, los 120 Hz de refresco en pantalla frente a los 60 Hz del Samsung. El problema está en el lag, un lag que genera el software y que arruina el gran desempeño de la pantalla. Con lo cual, si queréis aprovechar esta pantalla, es muy probable que tengáis que cambiar la ROM del terminal. Ahora hablaremos del rendimiento. El rendimiento en ambos terminales es muy bueno. Creo que no tengo ninguna queja. Yo siempre que cambio de móvil, lo primero que hago es ir a las opciones de desarrollador y quitar todas las animaciones posibles, ya que siento que ralentizan el teléfono, y no porque el terminal no pueda correrlas con soltura, sino que me da la sensación que pierdo el tiempo viendo esa animación una y otra vez. Ambos terminales montan procesadores octa-core de 8 nanómetros, pero en el caso del Samsung la frecuencia de reloj máxima es más alta que la del Pocophone. En cuanto a memoria RAM, Samsung también destaca, contando con 8 GB de RAM DDR4, mientras que el Pocophone cuenta con 6 GB de RAM DDR4. En almacenamiento, ambos cuentan con tecnología UFS 2.1 y también son ampliables mediante microSD, sacrificando el segundo slot de la SIM. Después de hablar de las cosas más importantes en cuanto a rendimiento, hablemos de las dimensiones y acabados físicos. Y es que el Samsung S10 Plus es bastante más pequeño que el Pocophone, pero sobre todo bastante más fino. Después de usar por tanto tiempo un móvil tan grande y pesado, usar el Samsung es toda una delicia. Los acabados son increíbles y es un diseño más digno de admirar que de usar. Pero no todos son ventajas en el Samsung S10 Plus. Como dije anteriormente, el teléfono es bastante resbaladizo y es todo de cristal curvo, con lo cual al primer despiste podríamos arruinar la pantalla o la parte trasera. En cambio, en el Pocophone el aspecto es de móvil barato, es más simple, pero también es más difícil de romper. Lo que menos me gusta es su trasera, y no solo por el diseño y las letras de Poco en grande, sino porque parece que está como hueco. Además, cuando pones música vibra todo el móvil y ni siquiera el gimbal me funcionaba bien con este móvil, ya que decía que quitara la funda cuando ni siquiera la tenía. Me sorprende cómo el Samsung ha conseguido meter tantísimos sensores de los cuales el Pocophone carece, ser resistente al agua y tener una batería decente. Pero también he de decir que si estáis acostumbrados a una batería como la del Pocophone, a veces echaréis de menos ese abuso. Y es que con el Samsung echaréis el día, pero con el Pocophone podréis usarlo casi 2, o un día sin andar preocupado de tener que cargarlo. Y bueno, os preguntaréis entonces, ¿para qué cambiar a un móvil con un rendimiento similar? Pues la decisión de comprar este teléfono no fue por la estética o el rendimiento, fue por la cámara. Y es que el Pocophone hace unas fotos increíbles,
me atrevería a decir que en muchos casos mejor que el Samsung, o al menos mucho más llamativa, ya que el Pocophone realza mucho más los tonos y colores, haciendo fotos increíbles, mientras que el Samsung hace fotos más realistas, las cuales tendrás que trabajar sobre ellas para conseguir un acabado similar a las del Poco. Pero lo que sí destaca el Samsung y mucho es en su estabilización óptica, cosa que el Pocophone carece, en su gran angular y en su grabación de sonido, que es espectacular, haciendo esto un terminal idóneo para grabar vídeos a un precio ridículo. Así que ya sabéis por qué sustituí mi Pocophone por este terminal. Haciendo un resumen, cada terminal tiene sus ventajas e inconvenientes. En resumen, el Pocophone tiene mayor batería, es más duradero en el sentido de resistencia, supuestamente más nítido en movimientos con los 120 Hz de la pantalla. Al tener pantalla Full HD, pues bueno, usaría menos batería, aunque también podríamos bajar la resolución en el Samsung. Y bueno, en principio tendría un procesador más eficiente, porque al ser más nuevo entiendo que gastarían menos batería. Y bueno, por último, también es un terminal más reciente en el mercado. En cuanto a las ventajas del Samsung, pues diría que el tamaño es más contenido, es bastante más liviano, es más bonito. La pantalla AMOLED crea unos colores más intensos y unos negros más negros. Tiene mayor resolución, tiene certificación IP68 y creo que tiene actualizaciones más periódicas. Para concluir este vídeo y desde mi experiencia, yo compraría el Samsung S10 Plus antes que el Pocophone, ya que tiene un diseño espectacular y es casi ganador en todo, puesto que contamos con más tecnología y sensores que el Pocophone, como la carga inalámbrica, irreversible, la huella dactilar en pantalla, barómetro, sensor de pulso cardíaco y muchas cosas más. Pero lo que realmente me ha sorprendido es que el Samsung S10 es aún más rápido que el Pocophone y además hace muy buen trabajo en la gestión de memoria, pudiendo tener muchas aplicaciones abiertas en segundo plano sin llegar a ralentizarse demasiado. En cambio, en Xiaomi siempre he notado que esto le afecta muy negativamente. Por defecto, creo que solo puedes tener 5 aplicaciones abiertas. Cuando abres una sexta, la primera aplicación que abriste desaparece de la memoria en segundo plano y tendrías que cargar la aplicación por completo. Esto podría cambiarse en las opciones de desarrollador, pero hace el terminal aún más lento. En cambio, en Samsung esto no pasa. He querido hacer esta comparación ya que seguramente podéis encontrar el Samsung S10 Plus a un precio similar al Poco, pero yo solo compraría el Samsung S10 en un lugar de confianza o que ofrezca algún tipo de garantía, puesto que al ser un terminal viejo o usado, corremos unos riesgos que harían no tan rentable la compra de este. En cualquier caso, como dije al principio de este vídeo, ambas compras son un acierto y el Pocophone tiene algunas ventajas que el Samsung carece, como puede ser su gran batería, su carga rápida, su radio integrada, sensor de infrarrojo o su pantalla de 120 Hz si estás dispuesto a trastear un poco con el terminal para sacarle todo el rendimiento. Además, contaremos con un terminal bastante más robusto y menos delicado de lo que puede ser el Samsung. Así que bueno, espero que os haya servido este pequeño vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Un saludo!